hay una historia, hay una familia, una vida que merece ser contada y escuchada. Es por ello que el día de hoy queremos abrir este espacio de reflexión para visualizar cuáles son los desafíos que presenta el paciente con Parkinson en su día a día y cuáles son aquellas oportunidades que pueden mejorar su calidad de vida. Sin más preámbulo, me presento. Mi nombre es Ángeles Álvarez, lidero el área de comunicación corporativa en Boston Scientific, México, y me gustaría invitar al micrófono a nuestro director general, Agustín Sabulares, que el día de hoy también quiere sumarse a nuestra bienvenida. Gracias y muy buenos días. Gracias Ángeles, gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. A nosotros, como lo mencionaba Ángeles, es un desafío, pero también es una gran oportunidad y es muy especial que nosotros vamos a estar trabajando en este sector que tiene tantas carencias, pero a la vez tantas satisfacciones cuando nosotros encontramos la posibilidad de acercar a una terapia que mejora la calidad de vida de las personas. Entonces, realmente el gran reto que tenemos en nuestras especialidades es poder estar cubriendo y creando esos puentes que muchas veces son por educación profesional, otras tantas por conocimiento por parte de la población de que existen ciertos tratamientos y definitivamente por todo lo que sea educación profesional, de lo que siempre es parte central de nuestras actividades. Así que bueno, para mí es también un honor, un privilegio, un placer presentar que tenemos a la doctora Marcela Rodríguez acompañándonos para esta conferencia, este espacio tan valioso, y al señor Carlos Belgrano, que nos acompaña también con el testimonio que nos va a seguramente a no solo emocionar, también abrir los ojos para muchas personas que hoy están por allá afuera con una necesidad no resuelta. Así que bueno, muchísimas gracias para darle la bienvenida a cada uno de ustedes que se está sumando también a poder conmemorar, como bien decía Ángeles, este mes de Parkinson, y en este momento queremos también hacer nuestra contribución, al llamado de atención, a la reflexión y obviamente a la contribución de todos los que puedan sumarse a esta causa. Muchísimas gracias a todos. Aquí les dejo el paso la palabra. Gracias. Bueno, muchas gracias, Agustín. Para comenzar a hablar sobre esta enfermedad, contamos con la presencia de una experta en la materia. La doctora Mayela Rodríguez es médica adscrita a la Clínica de Enfermedad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en la Ciudad de México. Cuenta con más de 16 años de experiencia y es investigadora nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Academia Mexicana de Neurología, fundadora de la Asociación Mexicana de Trastornos del Movimiento. También es profesora adjunta del curso de especialidad en neurología y titular del curso de alta especialidad en enfermedades neurodegenerativas y trastornos del movimiento. Agradecemos su presencia y le damos la palabra, doctora. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Agradezco la invitación por parte de Boston Scientific a hablar el día de hoy de lo que es la enfermedad de Parkinson. Gracias por esta bienvenida. Gracias Ángeles, gracias Carlos por todo el trabajo que hacen ustedes. Y bueno, la idea del día de hoy es hablar un poco de qué es la enfermedad de Parkinson, cómo están los números y un poco de qué están las terapias. Bueno, como todos conocemos, la enfermedad de Parkinson tiene muchos años de que se describió, ¿no? Se describió en 1817 con James Parkinson, y entonces, a partir de ahí, y por la fecha que fue el 12 de abril, el natalicio de James Parkinson, que se celebra, se conmemora la enfermedad de Parkinson en todo el mundo. Y de ahí el camino ha sido muy largo en entender la enfermedad de Parkinson. Todavía nos falta un gran camino de entenderla, pero bueno, han habido muchos avances en el tiempo desde quien le puso Parkinson a esta enfermedad, que fue en 1861, un gran neurólogo, y de ahí cómo se fue describiendo la patología de la enfermedad de Parkinson y las distintas manifestaciones.
hasta llegar a fechas actuales donde tenemos un mayor conocimiento de la enfermedad, donde sabemos que es una enfermedad que ya no solo es neurológica, que es una enfermedad que llamamos multisistema, afecta a muchos sistemas en el cuerpo, que no solamente la dopamina es importante, sino que hay otras sustancias en el cuerpo que también son importantes, y todo esto nos ha llevado a hacer ese cambio de lo que, como vemos la enfermedad. Entonces, si bien fue descrito en 1817, sabemos que es una de las enfermedades neurológicas donde da mucha discapacidad si la dejamos crecer, que el envejecimiento es un tema que va acompañando a la enfermedad de Parkinson y que ha ido creciendo. Y vamos a ver un poco sus números, porque ha ido creciendo. Es ligeramente más prevalente en los hombres, ¿no?, esta enfermedad, y también es mucho más prevalente en cuestión de edad. Si bien la enfermedad de Parkinson se presenta por ahí de los 45 años en adelante, abajo de 45 decimos que es un inicio temprano, hay una parte juvenil que va abajo de los 21 años. Pero a mayor edad, mayor riesgo. Y entonces, el detalle es que se espera, de acuerdo a un estudio que acaba de ser publicado, que tengamos un grupo etario arriba de 80 años con un crecimiento del 196% en que se presenta la enfermedad de Parkinson, lo cual es muy grande ese aumento, y que también la prevalencia hombre-mujer, la relación, sea 1.4, 1.6. Y se espera para el 2050, vamos a esperar 25 millones de personas con enfermedad de Parkinson en el mundo, lo cual es una cifra inmensa, por eso se conoce como otra pandemia. Y cuando volteamos y vemos que vamos a tener un problema que va a ser de salud pública, la enfermedad de Parkinson, vemos que los costos anuales en promedio de un paciente, de una persona con Parkinson, con una enfermedad ya avanzada, son altísimos, ¿no? En Estados Unidos van considerados hasta de $35,000, 15,000 euros en Europa, y entonces esta información tiene que ver con los costos de medicamentos, los costos del cuidado, los costos de hospitalizaciones, los costos de no trabajar. Y aparte, vemos que las personas que cuidan a nuestras personas con Parkinson, 4 de cada 10 mujeres que viven con Parkinson son cuidadas por mujeres, y 9 de cada 10 hombres que viven con enfermedad de Parkinson son cuidados por mujeres. Pues también este es un tema que tenemos que cuidar a nuestros cuidadores, y a nuestros cuidadores sobre todo, ¿no? Porque llevan una carga emocional más importante, porque tienen ansiedad y porque también pierden su productividad laboral al estar bajo cuidado. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esta enfermedad en general? Bueno, vemos que hay un crecimiento exponencial proyectado, y esto hay que tener una respuesta coordinada para salud pública. ¿Por qué sucede esto? Hay una mejoría, sí, en lo que es el diagnóstico, en el acceso al diagnóstico. Se tienen que buscar políticas de prevención primaria y secundaria, ahorita vamos a hablar un poco de eso, fortalecer los sistemas de apoyo y promover, por supuesto, la investigación acerca de la enfermedad. Y si lo vemos en números, ¿no? Nos encantan los números, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. En el estudio de neurología tenemos la segunda causa de consulta, la tercera. Viendo el año pasado por lo menos 4,000 consultas. Entonces es una enfermedad muy prevalente, se calcula del 2 al 3% la prevalencia global en mayores de 60 años. En el 2016 decíamos que había más o menos 70,000 personas con Parkinson en México. Y si calculamos, porque no hay un dato específico, no hay un lugar donde tengamos ese registro de forma adecuada, si calculamos que el 1 al 2% mayor de 60 años puede tener enfermedad de Parkinson, yéndonos a nuestros números actuales, estaremos pensando que hay entre 700,000 o 1.400.000 personas en México con enfermedad de Parkinson. Es lo que estaríamos esperando, lo cual es muchísimo. Esto nos quita, no es una causa de muerte, pero sí es una causa de discapacidad. Y cómo está la incidencia en los casos que se van presentando nuevos en la enfermedad de Parkinson. Cuando estos reportes que se han realizado, se ve que hay mucho más prevalencia en algunos lugares del país, y que podemos ver que va creciendo de forma acelerada, y vemos que en este mapa se ve mucho mejor que tenemos un cinturón, ¿no? Una parte más importante
que son las que llevan esta carga de enfermedad, que es sobre todo la parte del norte, podría ser, sí, y la parte en general y norte del país. ¿Por qué pensamos que pudiera ser? No se ha investigado todavía. Puede ser por la industrialización, ¿no? Todos los factores ambientales que contribuyen a la enfermedad. Y la parte del sur no tiene tanto, porque hay otras enfermedades que aparecen primero, ¿no? Entonces tenemos diferencias económicas en el país que también pueden ir en esas diferencias de presentación de la enfermedad. Lo proyectado es cómo va a ir creciendo nuestra incidencia a lo largo del tiempo, va a ir aumentando la incidencia de la enfermedad de Parkinson, se proyecta alrededor de 12 por cada 100.000 personas para el 2050, y también la edad de diagnóstico actualmente de la enfermedad de Parkinson en nuestro país podemos que es alrededor de los 50, 60 años en general en todo el país. Entonces, no es una enfermedad solamente de la tercera edad, es una enfermedad que aparece en la gente que está siendo productiva. ¿Y qué pasa mundialmente? ¿No? Porque esto es cierto o no lo es. Por eso son cómo se proyectó para el 2050 en todo el mundo, y vemos en azul más fuerte, vamos a ver que son los casos más importantes, donde se va a presentar el forma más importante, y en azul que sigue es nuestro país. Y esto va a ser importante porque también tenemos cómo ha ido creciendo de forma del porcentaje anual en nuestro país la enfermedad de Parkinson. Esto fue del British Medical Journal de este año, esos cálculos que se están haciendo para el 2050. Y entonces, para el 2050 se está proyectando 25 millones de personas en el mundo, una prevalencia de 267 casos por 100.000 personas, lo que es un aumento del 76%, una prevalencia ajustada por la edad de 216 casos por cada 100.000, un aumento del 55%, y se piensa que hay países que tienen un nivel sociodemográfico medio que va a crecer hasta el 144% de los casos, esto sobre todo hacia el grupo de Asia también. Y los mayores de 80 años van a tener un aumento del 195% de casos con enfermedad de Parkinson. Y esto tabla es muy impresionante para mi gusto. En los 90, México ocupaba el lugar 20 en los casos de enfermedad de Parkinson. Sin embargo, para el 2050 se proyecta que México entre en el lugar 9 para la enfermedad de Parkinson, un número de casos que se están pensando para esta enfermedad. ¿Por qué se van a dar estos cambios? Mucho va por el envejecimiento. Vamos a tener personas mayores y entonces vamos a tener más porcentaje de personas con Parkinson, por el aumento también de la población y porque el cambio en lo que estamos haciendo de diagnóstico. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué factores podemos conocer que son de riesgo? Bueno, los factores de riesgo van a ser definitivamente el estar expuestos a solventes, a metales pesados, los traumas repetidos, ¿no? Los pesticidas. Y hay quien dice que más o menos podría haber un problema con los lácteos, realmente esto no lo hemos identificado adecuadamente. Medicamentos que pueden causar parkinsonismos por fármacos. ¿Y cuáles son los protectores? Bueno, definitivamente el café es bueno, es 100% bueno, el café, 4 tacitas de café al día máximo, nos hace bien. El ejercicio definitivamente es bueno para nosotros. Y el tabaquismo baja el riesgo, sin embargo no es una recomendación que se pueda hacer, ¿no? Porque nos da otros problemas. Y entonces, englobando, pues, ¿qué va a ser la enfermedad de Parkinson? Una enfermedad multisistémica y no solo neurológica, que nos va a dar temblor, rigidez, lentitud, cambios en los movimientos, cambios en la marcha. Y entonces decimos que es una combinación de mecanismos, ¿no? Tanto ambientales, herencia, nuestros propios genes que van a jugar en nuestra contra, y los factores de riesgo. Decimos que es primario cuando tenemos una enfermedad que tiene cuestiones familiares, idiopático cuando es nuestro primer caso, secundario cuando tiene que ver otra lesión, un trauma, un medicamento, algo metabólico, algo tóxico, y entonces es una enfermedad tóxica. El parkinsonismo, porque hay muchos pacientes, personas
les dicen parkinsonismo y luego no sabemos ni qué están diciendo. Es decir, que tienen las mismas características con las que podríamos ver a alguien con Parkinson, pero que pueden tener otras causas. Y esas causas se tratan de forma distinta. Y en gente joven se puede presentar, sí, y cada vez también vemos casos más jóvenes. Y esos pacientes jóvenes son de 21 a 40 años, hablamos del Parkinson temprano, y 21 para abajo, entra el Parkinson juvenil. Y estas dos generalmente tienen un componente genético. Entonces, el Parkinson temprano es el 10% de las personas que viven con Parkinson, tienen los mismos síntomas que alguien que empezó más tarde, y aquí, como les decía, la herencia juega un papel importante, y también ellos tienen generalmente familiares que ya tienen Parkinson, y se hace de la misma forma el diagnóstico. ¿Por qué va a ser diferente el diagnóstico en alguien joven que en alguien mayor? Pues porque va a tener una progresión más lenta de los síntomas, tenemos otros efectos adversos por los tratamientos que usamos, ellos hacen mucho más fácil las complicaciones al tratamiento, que son movimientos, contracturas muy importantes, pero también tienen una habilidad para mejorar de forma muy importante en gente joven, porque tiene la plasticidad del cerebro. Entonces, si los entrenamos, si damos el tratamiento, todo lo que hagamos a favor les va a ayudar a que la enfermedad sea mucho más benigna y mucho más larga y mejor tratada. Y entonces, ¿por qué nos afecta el movimiento? Pues porque tenemos las células que se encargan del sistema nervioso de todo el movimiento, son las afectadas a través de una sustancia que es la dopamina, se deja de producir y viene la muerte de las neuronas y entonces se deja empieza a moverse mal la persona. Y tenemos síntomas que van a ser motores, que son los que todos conocemos, todos pensamos en Parkinson cuando vemos a alguien temblando o cuando lo vemos que está un poquito encorvado, pero hay otras expresiones que luego no se ven, ¿no? Como la rigidez, que lo pueden ver como una falta de fuerza, que están lentos y que tienen problemas para caminar. Es una enfermedad multisistémica porque hay otros síntomas que tenemos que tomar en cuenta, que son los síntomas no motores y que nos pueden afectar la parte gástrica, urinaria, la parte de dolor. Todos los sistemas pueden ser involucrados, inclusive ya vimos que la vista puede ser un problema con visión, baja de visión, ojo seco, podemos tener alteraciones en la piel, con una piel más grasa. Hay muchos sistemas involucrados. Entonces, vemos desde cómo y ya estoy satisfecho rápidamente, sudo de más, estoy cansado, puedo tener alucinaciones, puedo tener mareos, depresión, ansiedad, apatía, dolor, problemas sexuales, pérdida del olfato y el gusto, problemas para orinar, para evacuar, para ver, para dormir, para pensar, para recordar, para hablar. Todo esto nos puede presentar la enfermedad. Y bueno, a pesar de que esto no son evidentes a veces, hay que saberlo para que las personas y los cuidadores sepan de qué estamos hablando y tengan menos discapacidad. Hay personas con Parkinson que tienen una variante que tiembla más, hay otros que tienen más problemas para caminar, que otros tienen mucho más rigidez. Y también esto nos ayuda a saber qué necesitamos hacer para tratarlos. Y entonces, ¿cuándo debo yo acudir a consulta? Pues estas son las 10 condiciones en las que uno debe acudir a consulta. Si tiemblo, debo ir a consulta. Si empiezo a escribir y mi letra se va haciendo pequeña, también. Si el olfato no lo tengo tan bien, no me empiezo a dar cuenta. Si tengo dificultad para caminar o moverme, o si tengo problemas de sueño. Es decir, si dormido, hablo, lloro, grito, actúo mis sueños. Ahí es una parte muy importante para nosotros para ver esta enfermedad. Si tengo falta de expresión facial, como la veo, pues cada vez me dicen, estás enojado, pero estás enojado, pero te sientes bien, ¿no? Bueno, ha cambiado mi expresión facial, si mi voz es más baja, si tengo estreñimiento, si me mareo, si empiezo a tener una postura más encorvada, pues son las causas para ir a consulta. ¿Y cómo vamos a hacer nosotros el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer de forma clínica. Y eso es algo muy importante. Porque para nosotros decir que es de forma clínica
quiere decir que si nosotros educamos a nuestros médicos del primer contacto, ellos también podrían hacer este diagnóstico y empezar un tratamiento adecuado desde las primeras etapas y no retrasar el diagnóstico, que a veces en la gente joven puede ser hasta de 4 o 5 años, en lo que ya se ve mucho más clara la enfermedad. Entonces sí nos sirve educar a los médicos en esta cuestión. Y no necesitamos estudios sofisticados ni de imagen ni nada, es clínico, es ver al paciente, oír la historia y ver cómo escribe y verlo caminar, y entonces hacemos un buen diagnóstico y de ahí siempre se completa con otras cosas. Y bueno, siempre vemos si está sintiendo temblor, claramente es un solo lado, que mejora tomar los medicamentos y hacemos esta historia clínica. Los tratamientos pueden ser tanto médicos tomados como la parte quirúrgica, que es la que vamos a ver un poco más el día de hoy, y es la estimulación cerebral profunda. Y esta estimulación cerebral profunda podemos pensar que es algo nuevo, no lo es. ¿No? Esta estimulación lleva más de 30 años. Entonces, no es novedoso, lo que es novedoso es lo que cada vez nuestros aparatos pueden hacer. ¿Y cuándo me debo de hacer la estimulación? Que esa es una muy buena pregunta, ¿no? Ya tengo la enfermedad, ¿cuándo me debo hacer? Cuando a alguien le puedo decir yo que es candidato, bueno, pues cuando la enfermedad está diagnosticada y empieza a tener otras manifestaciones, pero no es ni al inicio de la enfermedad ni al final. Yo creo que eso es algo muy importante, nunca es al final, cuando ya está muy avanzado el paciente. Entonces es cuando empezamos a tener lo que llamamos nosotros complicaciones motoras del tratamiento. Y esto es que las personas empiezan a tener respuestas al medicamento, lo tomo y me siento bien, estoy encendido, en on, o se me acaba el efecto de la medicina y empiezo en off, apagado, y vuelven mis síntomas. Me vuelvo a tomar la medicina y vuelvo a estar bien. Entonces vemos cómo la persona va subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Cuando eso se empieza a hacer evidente, es cuando decimos, este es un buen momento para irnos a cirugía. Y entonces, cuando tenemos estos, queremos ir a hacer cirugía, la pregunta es, bueno, ¿vale la pena? Y bueno, nuestro paso más importante para que la cirugía sea exitosa es que el paciente, la persona, sea un buen candidato a cirugía. ¿Y esto cómo lo vamos a evaluar? A través de un equipo multidisciplinario. Más del 30% de las personas que dicen la cirugía no me sirvió es porque no tenían una indicación apropiada. Entonces eso es algo que debe ser siempre tomado en cuenta. ¿Y cómo hacemos esta selección? Pues eso es el diagnóstico. Tenemos que esperar 4 o 5 años para tener la claridad del diagnóstico. Ya hice el diagnóstico, pero no me voy a ir a cirugía en este momento. Voy a esperar, porque en 4 o 5 años, si esta enfermedad no era Parkinson, se va a ver con otras cosas. Y vamos a esperar, generalmente, que en ese mismo tiempo empiezan a tener estos altibajos en el tratamiento. Y esto lo demostramos también, que tengo una buena respuesta al tratamiento. Y esto lo hacemos a través de una prueba que se llama levodopa, donde vemos que hay una mejoría. Veo a la persona sin medicamento, veo cómo está, le doy medicamento y tiene que haber un cambio muy importante. Si ese cambio es súper importante, entonces sí nos vamos a ir al procedimiento. Y la otra es que digamos que en buena respuesta al medicamento, ya tienen subidas y bajadas, están bien de memoria, están bien de ánimo, es un buen candidato. No me ha quedado claro lo que mejora, lo que no mejora, pues vamos a pensarlo y vamos a ver si vale la pena irnos a eso. ¿Quién no? Si ya tengo un problema de memoria importante, si ya le tomo la medicina y no sé si me hace efecto, y no vemos nosotros como médicos ese efecto, no puedo decir que va a mejorar, ¿no? La cirugía va a mejorar lo que la medicina mejora. Entonces, si no me mejora la medicina, ¿cómo voy a llegar a eso? Y entonces, básicamente, esto es lo que hacemos. Vemos la respuesta, vemos que tenga síntomas que responden a la medicina. Por supuesto, entre más jóvenes, más recuperación.
que no tenga problemas de memoria y que no tenga problemas de ánimo. Y así es como se ven los electrodos en la cabeza de alguien. Nosotros vemos en una radiografía, cómo están colocados para poder después hacer esta parte de la estimulación. Eso ya fue después de cirugía. Y riesgos, sí los tienen, ¿no? Tienen los riesgos de cualquier cirugía, pero bueno, es importante decir que no, aunque todos los tratamientos tienen posibilidad de tener complicaciones, el riesgo es realmente bajo, menos del 1%. Entonces, realmente es una cirugía que es bastante segura, no tenemos grandes complicaciones y muchos de los efectos, si son relacionados a la estimulación, se pueden ajustar con la misma estimulación. Y después de que hacemos la cirugía, viene toda esta neuromodulación, que es decir, vamos acomodando estos efectos eléctricos y vamos haciendo que los síntomas cada vez sean menos y disminuyendo la medicación, porque eso es importante. Alguien que va a cirugía puede disminuir la medicación entre un 50 al 80%. Entonces, tener una muy buena respuesta con menos medicación, más sostenida, y nos va a dar mucho tiempo para tener un buen tratamiento. Entonces, la idea es esa, conseguir mejor alivio de los síntomas, menos efectos adversos, mejorar la calidad de vida, mejorar la calidad de fármacos, de cantidad de fármacos. No es una cura de la enfermedad, pero es un tratamiento que nos va a dar un sostén. Entonces, pues nada más para que se lo lleven a casa y lo puedan discutir. Pero tenemos un problema de salud pública actual, sí. ¿Viene peor? Sí. Hay que trabajar en la enfermedad de Parkinson en que nuestros médicos lo reconozcan y que la población lo reconozca para que acudan de forma temprana, se inicie un buen tratamiento y no llegue a discapacidad de las personas. Necesitamos empezar a fortalecer nuestros sistemas de salud y necesitamos una acción coordinada a nivel mundial, que es lo que se está haciendo en el conocimiento de la enfermedad y en la investigación acerca de cómo poder detener o modificar la enfermedad. Muchas gracias y creo que voy a ceder la palabra al doctor Carlos. Muchas gracias, doctora Mayela. La verdad es que es sumamente interesante conocer a profundidad todas las causas, la prevalencia y bueno, todos los factores que influyen en este concepto. Bueno, ahora para ahondar un poco más en los tratamientos y opciones disponibles, vamos a escuchar al doctor Carlos Gutiérrez. El doctor Carlos Gutiérrez es actualmente director médico de Boston Scientific México, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria, donde ha desarrollado estrategias centradas en el paciente. Cuenta con un enfoque en cuidado del paciente en programas médicos altamente innovadores que, aunado a la práctica de los especialistas en diferentes países, buscan como principal objetivo poner a favor de la salud del paciente las mejores opciones. El doctor es graduado de la Universidad Anáhuac y cuenta con un máster en medicina farmacéutica por parte de la European School of Pharmaceutics y un posgrado en desarrollo de habilidades directivas y liderazgo por el Tecnológico de Monterrey. Bienvenido, doctor Carlos. Buenos días a todos, es un placer recibirlos en Boston Scientific. Voy a ahondar un poquito en el tratamiento, sin embargo me gustaría enfocarme un poquito más en la parte de calidad de vida. Bueno, nuestra misión en Boston nos dedicamos a transformar vidas a través de soluciones médicas innovadoras que mejoren la salud de los pacientes en todo el mundo. Es por eso que día con día en Boston Scientific hacemos investigación para crear tecnologías que realmente hagan un cambio en la calidad de vida de los pacientes, y es un ejemplo la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda, como ya lo comentó la doctora Mayela, es un procedimiento quirúrgico donde se introducen electrodos en estructuras cerebrales para mejorar los síntomas motores y también síntomas que pueden ser complicaciones por
el uso farmacológico. Es también cierto que se ha demostrado que la estimulación cerebral profunda puede apoyar también la sintomatología no motora, ¿no? Hay que todavía hacer mucho más investigación sobre ese tema, pero creo que también es importante resaltar que no solo apoya a los síntomas motores, sino también a los síntomas no motores. Desde el 2002, los síntomas, desde el 2002, la estimulación cerebral profunda fue aprobada por FDA para el tratamiento de Parkinson. También es importante mencionar que en el 2016 el FDA también aprobó este procedimiento no solamente en una enfermedad avanzada, sino también en etapas más tempranas, como decía el doctor Mayela. No debe de ser el final ni tampoco el principio. Vemos que la FDA dice que durante 4 años que se tenga la sintomatología motora y que no pueda ser controlada adecuadamente por medicamentos, ya son candidatos para estimulación cerebral profunda. La calidad de vida es muy importante para definir el éxito al tratamiento. Claro que es importante medir los síntomas motores, pero también es importante ver que este cambio en la sintomatología motora y no motora también hace un cambio en la calidad de vida de los pacientes. Este es un estudio publicado en el 2023, en donde los pacientes se siguieron a 1 año después de una intervención con estimulación cerebral profunda. Este es un estudio que evaluó 85 pacientes y vemos que por medio del cuestionario de PDQ-8, que es altamente utilizado por los neurólogos para medir la calidad de vida de pacientes con Parkinson, y que evalúa la movilidad, evalúa las actividades de la vida diaria, el estado emocional, el apoyo social, la cognición, comunicación, disconfort corporal y estigma, baja de manera significativa 22.2% en cuanto a la puntuación que se le da a estos 8 rubros que acabo de mencionar. Va de 0 a 4, 0 es no tener síntomas, 4 son síntomas muy severos. ¿Okay? Entonces bajó el 22.2%. Si hablamos también de la parte motora, es una escala UPDRS, que es la escala unificada de evaluación para el Parkinson, que consta de 4 rubros, pero en este caso nos vamos a enfocar en la parte motora. Bajó un 51.6, casi 52% la sintomatología motora en los pacientes que se les implantó el dispositivo. Ahora, si lo vemos a largo plazo, 5 años, este es un estudio publicado en el 2024, en donde se comparó a 2 grupos. Un grupo específicamente que se le realizó el implante de estimulación cerebral profunda y otro grupo que estuvo solamente con medicamentos. Y aquí pudimos ver la disminución de la calidad de vida. Obviamente esta es una enfermedad neurodegenerativa que va a seguir avanzando, y a los 5 años bajó con los pacientes con estimulación cerebral profunda solo un 6%. Ahora, si lo comparamos con el grupo con solamente medicamentos, bajó un 45%. Por lo tanto, vemos que la eficacia y que la calidad de vida que mejora la estimulación cerebral profunda es indudable. Ahora, más allá de los síntomas motores, la doctora Mayela bien explicó que esto es una enfermedad multisistémica. Por lo tanto, no vamos a tener solamente los síntomas motores que tenemos muy bien en la mente, que es el temblor de reposo, la lentitud de movimientos, la rigidez, la inestabilidad postural, pero también vamos a tener otras manifestaciones, como pueden ser temas psiquiátricos como depresión, como trastornos del sueño. Podemos también tener temas, por ejemplo, de falta o de dificultad para tragar o de deglutir. Podemos tener alteraciones olfatorias o hiposmia o pérdida del olfato, etc. Por eso es importante que el manejo no solamente sea en los síntomas motores, sino también
en todos estos síntomas que pueden ser tan o igual de capacitantes que los síntomas motores. Por lo tanto, necesitamos un enfoque multidisciplinario e integral. Esto es lo que nos hace que el paciente pueda tener un control no solamente en los síntomas motores, sino en todos los síntomas no motores. Por tanto, es importante que este grupo de médicos estén coordinados para que el paciente pueda tener una mejor evolución de su enfermedad. Hablamos del neurólogo, como la doctora Mayela, el neurocirujano en el caso de que se implante una estimulación cerebral profunda. Hablamos también de psiquiatría y psicología para evitar o para mitigar los temas de depresión o de trastorno de sueño. También hablamos de fisioterapia para que el paciente tenga una rehabilitación física y que pueda tener menor rigidez. Terapia ocupacional, que esto apoya mucho en la parte de disminución de temblor. Logopedia, para que puedan tener una dicción mejor y que puedan también tener o mitigar los problemas de deglución. Trabajo social también es muy importante. Y también es muy importante los grupos de apoyo tanto para los pacientes como para los familiares. También la doctora Mariela comentó sobre el síndrome de desgaste del cuidador, en donde el cuidador tiene temas emocionales, temas también de cansancio, lo cual también es muy importante que se apoye al cuidador, al familiar. Por lo tanto, el manejo multidisciplinario es vital para la evolución, la buena evolución de los pacientes con Parkinson. Y yo quisiera acabar con este video, donde vemos la gran diferencia de un paciente con una estimulación cerebral profunda. Y por eso es muy importante que nosotros también sepamos que este es un tratamiento que puede cambiar vidas y que podemos dejar huellas desde Boston Scientific, por medio también de nuestros médicos, neurólogos y neurocirujanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, ahora estamos por escuchar una voz que representa el verdadero corazón de esta causa. El testimonio que escucharemos a continuación, gracias a la generosidad del señor Carlos Medrano, no solo representa los retos diarios que vive una persona con Parkinson, sino que también nos entrega un testimonio de resiliencia y esperanza, y sobre todo el impacto que puede tener el acceso oportuno al tratamiento adecuado. Muchas gracias, señor Carlos, por compartirnos esta historia. Buenos días a todos. Quiero agradecer la oportunidad que Boston me da para dar mi testimonio. En realidad, pues soy una persona que siempre estuvo trabajando activamente, era muy alegre hasta que me diagnosticaron Parkinson en el año 2017. Mi padre, ya muerto ahora, también murió con el padecimiento de Parkinson. Sin embargo, pues no podemos asegurar que haya sido un tema de herencia por la condición también de mi trabajo. Yo era ingeniero en sistemas de un banco y pues la presión también creo yo que tuvo mucho que ver en cuanto a los nervios, la presión que se vive y el estrés y la mala alimentación también, porque pues como todos en el trabajo pues comemos lo que podemos cuando podemos y nunca pensamos en que la cuestión alimenticia nos va a afectar. Yo considero que me dio tempranamente porque yo tenía 47 años, 48 años de edad. Cuando me dio, yo todavía considero como que me dio muy tempranamente la enfermedad. Ya para el 2017 me diagnosticaron, pero yo empecé a notar cambios en mi
a partir del 2013, porque salía a correr, a hacer un poquito de ejercicio y sentía que los pasos no iban en la sincronía, en el ritmo que debían de ir, y yo me sentía raro, pero pues no le puse atención. Los primeros tratamientos que tomé fueron de estrés, donde pues el médico general me mandaba vitaminas para bajar el estrés, y yo con eso me sentía tranquilo. El tema fue que hasta ese año, pues ya que llegué a un diagnóstico, fui ya llegando con un neurólogo, y después de haber pasado por pues muchas recomendaciones de amigos que pues tenían el deseo de ayudar, pero en realidad poco influía, porque le recomiendan que el ozono, que las células madre, que etcétera, tratamientos que no resuelven el problema, incluso aseguran que se les quita el Parkinson, y no es cierto, porque bueno, y ahora ya lo sé, en aquel momento no lo sabía. Pues no, el Parkinson todavía no tiene una solución. Entonces, ya cuando me diagnostican Parkinson, pues es enfrentarse ante algo que es, como diríamos, nuevo. Primero, como todos, una enfermedad que poco se conoce. Se conoce el nombre por los movimientos asociados, pero no sabe lo que implica todo esto de la discapacidad. Entonces, en realidad el diagnóstico fue el inicio de mi camino a empezar a encontrar una solución. Y obviamente la negación, el culpar a todo el mundo menos a uno, y finalmente la resignación y encontrar una solución llegaron después. La resignación para entender de que es una enfermedad, como nos pudo haber dado cáncer o como nos pudo haber dado cualquier otra enfermedad. Entonces esa es la parte que nos cuesta trabajo. Finalmente, el camino ya para la solución, pues fue entender mi enfermedad, hacer un poquito de mi trabajo propio, porque no todo debe hacerlo el doctor. Uno tiene que entender qué es lo que tiene, y pues yo pensaba que el Parkinson era mortal. En realidad no es mortal, pero también me va a dejar una condición de incapacidad de poder mover o hablar. Entonces fue cuando investigué, deseché tratamientos que prometen cosas que nada más nos van a hacer perder el tiempo, y me acerqué a la Asociación Mexicana de Parkinson para que me recomendara un buen neurólogo. Y entonces, porque incluso con un médico internista, pues en realidad no veía avance. Entonces, creo yo que el internista me debió haber asignado un neurólogo al saber que tenía yo Parkinson. Pero finalmente me presentaron la opción de varios tratamientos. Inicié con un tratamiento de parches, y pues en realidad al principio sí me daba, ¿cómo se llama?, mejor. Sin embargo, no era lo que yo esperaba, porque me irritaba mucho la piel y tenía irritada la piel todo el tiempo. Aunque el parche lo iba tomando en diferentes partes del cuerpo, pues la piel quedaba muy sensible. Y finalmente, a paso del tiempo, la doctora que me atiende me propuso que me pusieran el tratamiento del dispositivo profundo, estimulador profundo, y se hicieron todas las evaluaciones del diagnóstico para ver si era candidato. Fueron muchas pruebas, entre ellas, como mencionaba la doctora, psicológicas, de movimiento, neurológicas y de resonancia magnética. Y pues estuvimos así como 2 meses. Se atrasó la operación porque se atravesó la pandemia. La operación estaba planeada para inicios del 2020, a finales del 2020, cuando pude operarme, por temas de la pandemia principalmente, en temas de llegada del aparato, en temas también de que encontráramos un quirófano adecuado, que no fuera COVID, etc. Pero finalmente me operé. Obviamente pues da miedo, porque dice, bueno, van a tocar el cerebro, ¿no?
y aunque pues vi las estadísticas de poco riesgo, pues en realidad pues siempre el temor de que algo falle. Pero bueno, finalmente toma uno ánimo y el riesgo, porque ve uno el costo-beneficio, y el costo-beneficio no se mide en cuanto al dinero, sino se mide en cuanto a la calidad de vida. Y entre lo que platicaba con mi esposa y mis hermanos, pues es que la calidad de vida ya se había venido a deteriorar. Por ejemplo, tomar un vaso para tomar agua, pues igual que el Señor tendrá, ahora ya no puedo tener. No lo voy a ver. Entonces, la calidad de vida también para mi esposa, que es la principal cuidadora, pues también se venía deteriorando, porque el temor de que saliera a la calle, un día tenía que ir al doctor y me caí en la calle y regresé y me vio todo lastimado y con una caída que hay que tener cuidado. Y ahora pues ya puedo ir solo a las tortillas. No, pero bueno, la parte de la calidad de vida tiene mucho que ver. A veces pues los tratamientos requieren valor, obviamente dinero, pero también están en buenas manos. Y entonces y arriesgarse un poco. Afortunadamente, cuando me operaron, como yo les he comentado aquí a los amigos de Boston, es que una de las sensaciones fue de que se va perdiendo y el olfato es lo que se ha visto. Y una de las cosas que más recuerdo es de que después de salir de la operación, mi esposa abrió la ventana y fue un domingo por la mañana, me acuerdo muy bien, entró el aroma de los árboles y lo pude percibir después de muchos años que no lo podía oír. Entonces, pues es la parte que es muy hermosa y que no tiene valor. También había dejado de manejar y ahora pues puedo manejar un poquito más, pero no me atrevo en esta ciudad porque es muy complicado. Entonces, en realidad manejo en días y lugares donde hay poco tráfico para también no sentirme estresado y es una fe. En realidad la calidad de vida mejora mucho porque, como se veía en la explicación, es en un tiempo adecuado por la edad que tenía, por la cuestión de poder disfrutar de la vida y desquitar la inversión hecha en cuanto a nuestra vida y nuestra calidad. Entonces, pues ese es mi testimonio que tengo y pues agradezco que me den la oportunidad. En realidad, yo quisiera nada más concluir diciendo, cuando estaba enfermo mis hijas me veían temblar, me veían muy disgustado con la vida. Yo les explicaba que las adversidades son las oportunidades que nos da la vida para demostrarnos a nosotros mismos la capacidad que tenemos para convertir una desgracia en una proeza. Esa es mi recomendación de vida. La desgracia no la podemos evitar. El enfermarnos de Parkinson, de cualquier otra enfermedad, eso nos va a suceder porque somos humanos, porque somos débiles y finalmente nuestra salud se va a deteriorar por diferentes razones. Lo que vale la pena es disfrutar la vida y hacer el objetivo por disfrutarla. Y ese es el propósito que nos mueve para tomar riesgos y a veces riesgos que valen la pena tomarse. Muchas gracias. Señor Carlos, agradecemos profundamente su generosidad para compartirnos esta historia, porque su testimonio nos recuerda la importancia de visibilizar este mensaje y, sobre todo, trabajar en conjunto, sector salud, medios y sociedad, para que los pacientes con Parkinson puedan tener una mejor calidad de vida. Damos lugar a la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con